¿Te ha pasado que abres tu Biblia con toda la intención del mundo, lees un capítulo completo, cierras el libro y de repente no recuerdas absolutamente nada? En ese momento te invade una mezcla rara, frustración, vergüenza, como si tuvieras un bloqueo espiritual o como si no fueras lo suficientemente capaz para retener la palabra de Dios. Pero escúchame con atención. Esto le pasa a muchísimos creyentes sinceros, y no significa que ames menos a Dios ni que tu fe sea falsa. La verdadera pregunta no es ¿por qué no soy capaz?, sino ¿qué está pasando con la palabra dentro de mí? Porque la Biblia no es un texto cualquiera, es semilla viva. Y cuando una semilla cae en el corazón, hay fuerzas que quieren que no eche raíz. Hoy vas a descubrir por qué a veces lees y se te va todo como agua entre los dedos. Y sobre todo, vas a aprender cómo cambiar eso de manera práctica, bíblica y profunda. Quédate, porque lo que escucharás puede transformar tu lectura para siempre. Lo más peligroso no es que leas poco. Lo más peligroso es leer mucho y vivir como si no hubieras leído nada. Porque si la palabra no permanece, en el día de la prueba te quedas sin dirección, sin claridad, sin fuerza interior. Y entonces te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no puedo sostenerme? Pero a veces no es que Dios esté lejos, es que la palabra no alcanzó a quedarse lo suficiente como para convertirse en raíz. Hay una diferencia enorme entre leer por costumbre y leer con conexión espiritual. Hay una diferencia entre pasar los ojos por un pasaje y permitir que ese pasaje te atraviese. Hoy no vamos a hablar de leer más rápido ni de leer más capítulos. Hoy vamos a hablar de un método simple pero poderoso. Preparar la tierra, leer con intención, registrar lo que Dios te habló, repetirlo durante el día y aplicarlo de inmediato. Ese proceso convierte un versículo en una semilla que germina, crece y da fruto. Y cuando hay fruto, ya no vuelves a ser el mismo. Y quiero que lo entiendas desde el inicio. Esto no se trata de competir con otros creyentes ni de sentirte mal porque alguien recuerda más versículos que tú. Se trata de que la palabra viva de Dios encuentre un lugar firme dentro de tu corazón. Porque cuando la palabra permanece, tu paz cambia, tu carácter cambia, tus decisiones cambian. Dejas de ser una persona que reacciona con ansiedad y empiezas a responder con sabiduría. Dejas de depender de tu estado de ánimo y comienzas a sostenerte en verdad. Por eso este video no es un consejo rápido de lectura, es un entrenamiento espiritual para que tu memoria bíblica se active, para que tu mente se ordene y para que tu vida devocional deje de ser una rutina frustrante y se convierta en un encuentro real con Dios. Si te quedas hasta el final, vas a salir con un plan claro, sencillo y profundo para retener lo que lees y vivirlo en lo cotidiano. Ahora mismo te voy a pedir algo. Escribe en los comentarios la frase «retendré tu palabra». Hazlo como una decisión real, no como un simple comentario. Jesús reveló una verdad profunda en la parábola del sembrador, cuando dijo, «La semilla es la palabra de Dios». Lucas 8:11. Detente un momento en esa imagen. La palabra no es solo información, no es solo conocimiento religioso, no es solo un texto antiguo que lees por disciplina espiritual. La palabra es semilla viva. Y cada vez que abres tu Biblia, estás recibiendo semillas que tienen el potencial de transformar tu carácter, sanar tu interior y guiar tus decisiones. Pero Jesús también advierte algo inquietante. Hay semillas que caen junto al camino y el enemigo viene y las quita del corazón para que no crean ni sean salvos. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? No basta con escuchar o leer. Hay una batalla silenciosa por lo que acabas de recibir. Cuando terminas de leer y todo se borra rápidamente, no siempre es falta de inteligencia o de memoria natural.
muchas veces es porque la semilla no fue protegida, no fue cuidada, no fue cubierta con meditación y repetición. Y lo que no se protege, se pierde. Jesús continúa explicando que hay semillas que caen sobre piedra, personas que reciben la palabra con alegría, se emocionan, sienten que Dios les habló, pero no tienen raíz. Creen por un tiempo, pero cuando llega la prueba, se apartan. Este es uno de los problemas más comunes en la vida devocional, la emoción inicial sin profundidad posterior. Lees un versículo que te toca el corazón, incluso piensas, esto era justo lo que necesitaba hoy. Pero horas después, frente a una dificultad real, ya no recuerdas qué decía la Escritura sobre esa situación. No es que la palabra no fuera poderosa, es que no alcanzó a echar raíces. Y las raíces no se forman en la superficie, se forman cuando vuelves sobre ese mismo versículo, cuando lo meditas, cuando lo repites, cuando lo conectas con tu vida diaria. La raíz espiritual nace cuando la palabra deja de ser una lectura pasajera y se convierte en una verdad que masticas una y otra vez hasta que se integra en tu forma de pensar y reaccionar. Luego Jesús menciona otra tierra aún más desafiante, la semilla que cae entre espinos. Dice que estos son los que oyen, pero los afanes, las riquezas y los placeres de la vida ahogan la palabra y no llevan fruto. Aquí aparece otra razón poderosa por la cual lees y luego olvidas: el ruido mental. Lees la Biblia mientras tu mente está llena de preocupaciones, pendientes, problemas económicos, tensiones familiares o decisiones laborales. Aunque tus ojos están en el texto, tu interior está distraído, y la semilla no compite bien contra un terreno lleno de espinos. Pero Jesús concluye con esperanza. La buena tierra es el corazón que oye la palabra, la retiene y da fruto con perseverancia. Observa ese verbo clave, retener. No es automático, es intencional. La buena tierra se prepara, protege la semilla y la cultiva con constancia. Hoy Dios quiere convertir tu corazón en esa buena tierra, donde lo que lees no se evapora, sino que permanece, crece y produce fruto visible en tu vida diaria. Muchas personas llegan a la conclusión equivocada cuando olvidan lo que leen en la Biblia. Piensan que su problema es falta de inteligencia, poca memoria o incluso debilidad espiritual. Se dicen a sí mismas, no sirvo para esto, otros recuerdan más que yo. Tal vez mi mente no está hecha para entender la palabra. Pero hoy necesitas liberarte de esa carga mental. El problema no es tu intelecto, el problema es tu método. Piénsalo bien, tú sí recuerdas muchas cosas todos los días. Recuerdas conversaciones, preocupaciones, discusiones, pendientes, errores del pasado, frases que te dijeron hace años. Entonces, tu mente sí tiene capacidad de retención. La verdadera pregunta es, ¿por qué retienes con tanta facilidad lo negativo o lo cotidiano, pero te cuesta retener lo espiritual? La respuesta está en cómo funciona tu enfoque mental. Aquello a lo que le das vueltas en tu mente, aquello que repites, aquello que conectas con tus emociones, es lo que termina quedándose. Si haces lo mismo con la palabra de Dios, empezarás a notar que tu memoria espiritual se despierta y se fortalece progresivamente. La mayoría de los creyentes leen la Biblia de forma rápida, como quien cumple una tarea pendiente en su lista del día. Abren el capítulo, avanzan por los versículos, terminan y continúan con sus actividades. No hay pausa, no hay reflexión profunda, no hay conexión personal con lo que se leyó. Ese ritmo apresurado hace que la información entre, pero no se procese. Y lo que no se procesa, no se integra. Lo que no se integra, no se recuerda. Es similar a cuando escuchas a alguien hablar sin prestarle total atención.
Escuchas el sonido, pero no registras el contenido. Así sucede cuando leemos sin detenernos a pensar. ¿Qué me está diciendo Dios hoy aquí? ¿Cómo se conecta este versículo con lo que estoy viviendo? ¿Qué verdad debo llevarme de este pasaje? Cuando comienzas a hacerte estas preguntas, tu lectura cambia. Ya no es solo una actividad religiosa, sino un diálogo vivo entre tu corazón y la voz de Dios. Y ese diálogo, cuando se repite, empieza a formar memoria espiritual sólida y duradera. Dios no diseñó tu vida espiritual para que vivas en frustración constante, leyendo y olvidando, intentando y fallando, sintiendo que nunca avanzas. Él diseñó un proceso sencillo y profundamente efectivo. Preparar el corazón, pedir iluminación al Espíritu Santo, leer con intención clara, registrar lo que impacta, repetirlo durante el día y aplicarlo en decisiones reales. Cuando este proceso se vuelve un hábito, algo cambia dentro de ti. La Biblia deja de ser un texto que visitas ocasionalmente y se convierte en una verdad que te acompaña durante toda la jornada. Empiezas a recordar frases exactas en momentos clave, versículos que surgen cuando enfrentas una tentación, principios que aparecen cuando debes tomar una decisión difícil. No es magia ni talento especial, es entrenamiento espiritual sostenido. Y lo más hermoso es que cualquier creyente puede aprender este método. No importa tu edad, tu nivel de estudios o tu tiempo disponible. Lo que importa es tu disposición para cambiar la forma en que lees, para que la palabra no solo pase por tus ojos, sino que permanezca en lo profundo de tu ser. Dios le dio a Josué una instrucción que revela el secreto entre leer la palabra y retenerla profundamente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Observa que Dios no le dijo a Josué, lee muchos capítulos cada día, o termina toda la ley lo más rápido posible. Le dijo algo más exigente y al mismo tiempo más poderoso: meditar de día y de noche. Meditar implica detenerse, volver sobre el mismo pasaje, pensarlo, saborearlo, dejar que resuene dentro de ti. Es un proceso lento y profundo, muy diferente a la lectura apresurada que muchas veces practicamos por cumplir una meta diaria. Cuando solo lees, recibes información. Cuando meditas, permites que esa información se convierta en convicción. Y las convicciones son las que transforman tu vida. La prosperidad espiritual que Dios promete en este versículo no está conectada a la velocidad de lectura, sino a la profundidad de la meditación constante en su palabra. Meditar bíblicamente no significa vaciar la mente, sino llenarla intencionalmente con una verdad de Dios hasta que esa verdad empiece a moldear tus pensamientos y emociones. Es tomar un versículo y repetirlo en distintos momentos del día, preguntarte qué significa, cómo se aplica a tu situación actual, qué actitud te invita a cambiar o qué decisión te impulsa a tomar. Por ejemplo, si lees «El Señor es mi pastor, nada me faltará», no se trata solo de entender la frase, sino de llevarla contigo cuando aparece la ansiedad por el futuro, cuando sientes temor por la provisión o inseguridad por lo que viene. Allí, al recordar ese versículo y volver a pensarlo, estás meditando. Estás permitiendo que la palabra dialogue con tus circunstancias reales. Esa interacción constante crea raíces profundas. Ya no es un texto lejano, sino una verdad viva que responde a tus miedos, corrige tus pensamientos y fortalece tu fe en medio de la incertidumbre diaria. Cuando comienzas a meditar de esta manera, algo cambia gradualmente en tu interior.
Descubres que no necesitas leer grandes cantidades para experimentar transformación. Necesitas permitir que una sola verdad se asiente profundamente en tu corazón. La meditación convierte un versículo en una compañía permanente. Lo llevas en la mente mientras trabajas, lo recuerdas cuando enfrentas un problema, lo repites en silencio antes de dormir. Con el tiempo, esa verdad se vuelve parte de tu manera de pensar. Por eso Dios conecta la meditación con prosperar en el camino, porque una mente que piensa constantemente en la palabra toma decisiones más sabias, reacciona con mayor dominio propio y mantiene la paz incluso en momentos difíciles. Hoy puedes empezar con algo sencillo. Elige un versículo corto, escríbelo, repítelo varias veces al día y deja que esa verdad te acompañe en cada situación. Verás cómo poco a poco lo que antes olvidabas rápidamente comienza a quedarse contigo con una claridad y una fuerza nuevas. El salmista expresó una declaración que revela uno de los secretos más profundos de la vida espiritual. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Observa cuidadosamente el verbo que utiliza. Guardar. No dice simplemente he leído o he escuchado, sino he guardado. Guardar implica proteger, preservar, atesorar algo con intención. Cuando guardas un objeto valioso, no lo dejas en cualquier lugar. Lo colocas donde sabes que estará seguro y accesible cuando lo necesites. Asimismo debe ser la relación con la palabra de Dios. No basta con leerla superficialmente, es necesario llevarla al interior, hacerla parte de tu mundo interno, repetirla, pensarla y recordarla hasta que se vuelva una referencia natural en tus decisiones. Cuando la palabra está guardada en el corazón, deja de ser un texto externo y se convierte en una voz interna que te orienta, te corrige y te sostiene en momentos donde la emoción o la presión intentan dominar tu conducta. Guardar la palabra en el corazón tiene un propósito práctico muy claro: para no pecar contra ti. Esto significa que la retención de la Escritura no es solo un ejercicio intelectual o devocional, sino un escudo real para la vida diaria. Cuando enfrentas tentaciones, conflictos, decisiones difíciles o impulsos emocionales, lo que has guardado en tu interior emerge como una guía silenciosa. Te recuerda quién eres, cuál es la voluntad de Dios y qué camino conviene seguir. Pero si no has guardado nada, en el momento crítico no tendrás con qué responder. Por eso muchas personas sienten que, en la prueba, olvidan todo lo que leyeron durante la semana. No es que Dios no les haya hablado, es que no tomaron el tiempo de guardar intencionalmente lo que recibieron. Guardar requiere disciplina, detenerte después de leer, identificar la verdad principal y decidir conscientemente que esa verdad será parte de tu pensamiento durante el día, como una frase que repites hasta que se integra a tu manera de ver la vida. Cuando comienzas a practicar este hábito de guardar la palabra, notas un cambio progresivo pero profundo en tu vida espiritual. Empiezas a reaccionar de manera distinta ante situaciones que antes te desestabilizaban. Donde antes respondías con temor, ahora recuerdas una promesa. Donde antes actuabas impulsivamente, ahora aparece un principio bíblico que te hace detenerte y reflexionar. Este proceso no ocurre de un día para otro, pero sí se construye con constancia. Cada vez que lees un pasaje y eliges conscientemente una frase para guardarla en tu corazón, estás fortaleciendo tu memoria espiritual. Es como sembrar y regar una planta diariamente. Al principio no se ve gran diferencia, pero con el tiempo aparecen raíces firmes y fruto visible. De esta manera, la Biblia deja de ser solo un libro que consultas ocasionalmente y se convierte en una fuente permanente de sabiduría interior que te acompaña en cada paso de tu jornada,
incluso cuando no tienes el texto abierto frente a tus ojos. El apóstol Pablo escribió una instrucción que resume la meta de toda vida devocional madura. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16. La palabra clave aquí es more. Morar significa habitar, establecer residencia permanente, quedarse de forma continua y no solo visitar ocasionalmente. Esto nos muestra que la relación con la palabra no está diseñada para ser esporádica ni superficial, sino constante y profunda. No se trata de que la Biblia aparezca en tu vida solo unos minutos por la mañana y luego desaparezca durante el resto del día. Se trata de que sus verdades acompañen tus pensamientos, influyan en tus decisiones y orienten tu manera de ver cada situación que enfrentas. Cuando la palabra mora en ti, no necesitas abrir la Biblia para cada duda, porque sus principios ya están alojados en tu interior. Esa presencia constante se construye con repetición, reflexión y aplicación diaria, no con lecturas rápidas y aisladas que no logran integrarse a tu vida cotidiana. Pablo no solo dice que la palabra debe morar, sino que debe morar en abundancia. Esto implica exposición continua y deliberada. Así como una persona que se rodea constantemente de ciertos pensamientos, músicas o conversaciones, termina reflejando ese ambiente en su forma de hablar y actuar, del mismo modo, quien se expone frecuentemente a la Escritura comienza a pensar conforme a ella casi de manera natural. Cuando la palabra abunda en tu interior, se convierte en el filtro por el cual interpretas los problemas, los conflictos y las oportunidades. En lugar de reaccionar solo con emociones inmediatas, tu mente recuerda principios bíblicos que te invitan a actuar con sabiduría, paciencia y fe. Pero esa abundancia no aparece por casualidad, se construye creando espacios reales para la palabra, escuchándola, leyéndola, escribiéndola y repitiéndola en distintos momentos del día. Poco a poco, ese contacto constante hace que lo que antes olvidabas fácilmente comience a permanecer con mayor claridad y estabilidad en tu memoria espiritual. Cuando la palabra de Cristo empieza a morar en abundancia dentro de ti, experimentas un cambio interno que va más allá del simple conocimiento bíblico. Tus conversaciones se vuelven más edificantes, tus pensamientos se alinean con verdades eternas y tus reacciones se vuelven menos impulsivas y más guiadas por principios sólidos. Ya no dependes únicamente de lo que sientes en un momento determinado, porque tienes dentro de ti una base firme que te recuerda quién es Dios y quién eres tú en Él. Este proceso también fortalece tu memoria espiritual. Aquello que habita contigo todos los días deja de ser extraño o lejano y se convierte en algo familiar. Así, cuando enfrentas una dificultad o necesitas tomar una decisión importante, las verdades que han morado en tu interior aparecen de manera espontánea, orientándote con claridad. La clave está en permitir que la palabra tenga espacio real en tu rutina diaria, no como una obligación pesada, sino como una compañía viva que te forma, te guía y te sostiene constantemente. Dios mismo estableció un método claro para que su pueblo no olvidara su palabra. En Deuteronomio 6, 6 al 7 dice: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes». Observa que Dios no dijo simplemente léelas de vez en cuando, sino repítelas constantemente en los distintos momentos de la vida diaria.
Este mandato revela algo muy importante. La repetición no es falta de espiritualidad, es una estrategia divina para formar memoria y carácter. Cuando hablas de la palabra en diferentes contextos, en casa, en el trabajo, en la conversación cotidiana, permites que esa verdad se asiente en tu mente de forma natural. La repetición convierte un versículo en parte de tu lenguaje interior, y lo que se vuelve parte de tu lenguaje se vuelve parte de tu forma de pensar, sentir y decidir frente a las circunstancias de cada día. El pasaje continúa diciendo que esas palabras debían estar visibles, escritas y presentes en los espacios habituales de la vida. Esto muestra que Dios conocía perfectamente la tendencia humana al olvido. Por eso diseñó un sistema de recordatorios continuos. Ver, escuchar, repetir y hablar la palabra en diferentes momentos. No se trata de un ritual vacío, sino de crear un ambiente donde la verdad de Dios esté constantemente frente a tus ojos y en tu mente. Cuando tienes versículos escritos en lugares visibles, cuando los lees en tu teléfono, cuando los mencionas en oración o conversación, estás reforzando tu memoria espiritual. La mente humana retiene mejor aquello que se repite en contextos variados. Así, la palabra deja de ser un contenido aislado que escuchas una vez y se convierte en una presencia constante que se refuerza en distintos momentos del día, haciendo mucho más difícil que se diluya o se pierda con el paso de las horas. Aplicar este principio hoy puede ser más sencillo de lo que imaginas. Puedes escoger un versículo que haya impactado a tu lectura del día y repetirlo conscientemente en la mañana, recordarlo al mediodía y mencionarlo nuevamente antes de dormir. También puedes escribirlo en una libreta, colocarlo como nota en tu celular o incluirlo en tu tiempo de oración personal. Cada una de estas acciones refuerza la misma verdad desde diferentes ángulos, ayudando a que se consolide en tu memoria espiritual. Con el tiempo, notarás que esos versículos empiezan a surgir espontáneamente cuando enfrentas decisiones o momentos difíciles. Esto no sucede por casualidad, sino por la constancia de haberlos repetido y pensado varias veces. Así, la repetición se convierte en una herramienta poderosa que transforma la lectura bíblica en un proceso continuo durante todo el día, permitiendo que la palabra permanezca viva en tu mente y en tu corazón, más allá del momento puntual en que abriste la Biblia. La Biblia nos da una instrucción que a primera vista parece sencilla, pero encierra un poder transformador. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Proverbios 7:3. Escribir la palabra no es solo un acto mecánico, es una forma profunda de internalizarla. Cuando escribes un versículo a mano, no solo lo ves con tus ojos, sino que lo procesas con tu mente y lo refuerzas a través del movimiento físico. Este proceso involucra más áreas de tu cerebro que la simple lectura silenciosa, creando una huella más fuerte en tu memoria. Además, escribir obliga a reducir la velocidad, a detenerte en cada palabra, a considerar su significado y a permitir que esa verdad penetre en tu interior. En un mundo donde todo es rápido y superficial, escribir la escritura se convierte en un acto contracultural que favorece la profundidad espiritual. No se trata de copiar por copiar, sino de hacerlo con intención, pensando en lo que Dios te está diciendo personalmente a través de ese pasaje. Cuando escribes un versículo que ha tocado tu corazón, comienzas a establecer una conexión más íntima con el mensaje. No es lo mismo leer rápidamente una promesa que escribirla despacio, palabra por palabra, mientras reflexionas en cómo se aplica a tu situación actual. Ese proceso transforma la escritura en algo personal y concreto. Además, al escribir,
estás creando un registro visible de tu caminar espiritual. Con el tiempo, ese cuaderno o libreta se convierte en un testimonio de lo que Dios te ha ido enseñando y recordando en distintas etapas de tu vida. Volver a esas páginas en el futuro te permite ver cómo ciertas verdades han permanecido y te han sostenido en momentos difíciles. Así, la Escritura no solo fortalece la memoria inmediata, sino que construye una memoria espiritual a largo plazo, ayudándote a recordar no solo lo que leíste, sino también cómo Dios te habló en momentos específicos de tu historia personal. Cuando escribes un versículo que ha tocado tu corazón, comienzas a establecer una conexión más íntima con el mensaje. No es lo mismo leer rápidamente una promesa que escribirla despacio, palabra por palabra, mientras reflexionas en cómo se aplica a tu situación actual. Ese proceso transforma la escritura en algo personal y concreto. Además, al escribir, estás creando un registro visible de tu caminar espiritual. Con el tiempo, ese cuaderno o libreta se convierte en un testimonio de lo que Dios te ha ido enseñando y recordando en distintas etapas de tu vida. Volver a esas páginas en el futuro te permite ver cómo ciertas verdades han permanecido y te han sostenido en momentos difíciles. Así, la Escritura no solo fortalece la memoria inmediata, sino que construye una memoria espiritual a largo plazo, ayudándote a recordar no solo lo que leíste, sino también cómo Dios te habló en momentos específicos de tu historia personal. Hay un paso adicional que fortalece enormemente la retención de la palabra: declararla en voz alta. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces leemos en silencio y eso está bien, pero cuando pronunciamos las Escrituras, involucramos más sentidos y reforzamos su impacto en nuestra mente y en nuestro espíritu. Al escuchar tu propia voz repitiendo un versículo, no solo estás leyendo, estás proclamando verdad sobre tu vida. Esto crea una conexión más profunda entre lo que entiendes y lo que crees. Además, la declaración en voz alta ayuda a que la palabra se convierta en parte de tu lenguaje interior. Empiezas a pensar con esas frases, a responder con esos principios y a recordar con mayor facilidad aquello que has repetido verbalmente varias veces. La voz se convierte así en un instrumento que refuerza la memoria espiritual y transforma la lectura pasiva en una experiencia activa y consciente. Sin embargo, declarar la palabra es solo una parte del proceso. La transformación real ocurre cuando comienzas a aplicarla en decisiones concretas. Santiago 1:22 advierte con claridad: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Esto significa que la retención profunda no depende solo de cuánto lees o repites, sino de cuánto obedeces. Cuando tomas un principio bíblico y lo llevas a la práctica, perdonar a alguien, actuar con paciencia, tomar una decisión justa, controlar una reacción impulsiva, esa verdad deja de ser teoría y se convierte en experiencia vivida. Y lo que se vive se recuerda con mucha más fuerza. Por eso muchas veces olvidamos lo que leemos, porque no lo llevamos al terreno de las acciones diarias. La obediencia práctica sella la palabra en la memoria, ya que tu vida misma se convierte en el lugar donde esa verdad se confirma y se hace real. Cuando declaras y aplicas la palabra de manera constante, entras en un ciclo virtuoso. Recuerdas más, comprendes mejor y vives con mayor coherencia espiritual.
Cada pequeña acción basada en la Escritura refuerza tu confianza en su verdad y hace que esa enseñanza permanezca contigo por más tiempo. Con el paso de los días, notarás que ciertos versículos surgen espontáneamente en situaciones donde antes reaccionabas solo por impulso o emoción. Esto no sucede por casualidad, sino porque la palabra ha sido escuchada, repetida y puesta en práctica. Así, tu vida se convierte en el terreno donde la semilla da fruto visible. La retención deja de ser un esfuerzo forzado y se transforma en una consecuencia natural de vivir lo que lees. De esta manera, la Biblia ya no es solo un libro que consultas en momentos devocionales, sino una guía constante que influye en cada área de tu vida y te ayuda a crecer con firmeza y equilibrio espiritual. Jesús hizo una promesa que trae descanso y esperanza a todo creyente que lucha por retener la palabra. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Esta declaración revela que la memoria espiritual no depende únicamente del esfuerzo humano. También es obra del Espíritu Santo actuando dentro de ti. Tú haces tu parte al leer, meditar, escribir, repetir y aplicar la palabra. Pero es el Espíritu quien trae a tu mente esas verdades en el momento exacto en que las necesitas. ¿Cuántas veces has enfrentado una situación difícil y de repente un versículo que leíste días o semanas atrás viene a tu mente con claridad? Ese no es un simple recuerdo mental, es la promesa de Jesús cumpliéndose en tu vida. El Espíritu Santo actúa como un maestro interior que toma lo que has recibido de la Escritura y lo coloca frente a ti justo cuando necesitas dirección, consuelo o corrección. Por eso es tan importante cultivar una relación consciente con el Espíritu Santo en tu tiempo de lectura bíblica. No se trata solo de abrir la Biblia como quien abre un libro cualquiera, sino de comenzar con una oración sencilla y sincera. Espíritu Santo, abre mis ojos, enséñame lo que necesito ver hoy y graba tu palabra en mi corazón. Esta actitud cambia completamente la manera en que recibes la Escritura, porque reconoces que no estás solo intentando entender un texto, sino que estás siendo guiado por el autor mismo de ese mensaje. Cuando invitas al Espíritu a participar en tu lectura, la comprensión se vuelve más profunda y la retención más estable. Él ilumina lo que es relevante para tu temporada actual, resalta las frases que necesitas recordar y te ayuda a conectar la verdad bíblica con las situaciones reales que enfrentas cada día. Así, la lectura deja de ser un ejercicio meramente intelectual y se convierte en un encuentro vivo donde Dios mismo habla a tu corazón. Al llegar a este punto, es importante entender que la meta final no es simplemente recordar más versículos, sino vivir una vida transformada por la palabra que permanece en ti. Cuando el Espíritu Santo activa tu memoria espiritual, la Escritura se convierte en una guía constante, te orienta cuando dudas, te fortalece cuando te debilitas y te corrige cuando te desvías. Esto produce una seguridad interior que no depende de tus emociones momentáneas, sino de verdades firmes que habitan en tu corazón. A partir de hoy, puedes comenzar un cambio real. Leer con intención, meditar con calma, escribir lo que Dios te habla, repetirlo durante el día, aplicarlo en tus decisiones y confiar en que el Espíritu Santo te recordará lo necesario en el momento oportuno. De esta manera, la Biblia deja de ser solo un libro que consultas ocasionalmente y se convierte en una voz viva que te acompaña, te forma y te sostiene en cada etapa de tu caminar espiritual.